control sobre la ingesta, ¿no? Al principio la cantidad de comida no es importante y puede ser suficiente con pequeñas comidas, sin embargo, la meta es que sea capaz de comer cantidades normales, ¿sí? Tampoco grandes cantidades, cantidades normales, sintiéndose cómoda al hacerlo. La eliminación de la tercera forma de dieta, es decir, la de la restricción sobre la cantidad total de la comida ingerida, se logra en forma equivalente a la introducción de las comidas que evitaba. Cuando se va haciendo la revisión y el análisis detallado de los autorregistros, podemos determinar cuándo la paciente está comiendo muy poco, ¿sí? Si este es el caso, se le pide que coma más hasta que consuma por lo menos 1,500 calorías diarias. Y bueno, y allí, como decía Abigail, por ejemplo, en el caso de ella que trabaja ya en conjunto con una nutrióloga, porque está en una clínica y están especializados un poco en esto, pues entonces la comunicación del trabajo a nivel multidisciplinar se vuelve muy, muy importante, ¿no? Un pequeño número de pacientes encuentran imposible obedecer esas instrucciones conductuales, siendo incapaces de introducir los alimentos prohibidos. En algunos casos, sí, algunas pacientes empiezan a ingerirlos y toman más de la cuenta y quizá entonces terminen vomitando, ¿sí? Estos pacientes entonces pueden beneficiarse de una forma más bien de exposición asistida por el terapeuta, ¿sí? Se trata de acompañarle a comer las comidas que evita durante la sesión de tratamiento y después ayudarles a combatir el impulso de darse un atracón o de vomitar. Estas sesiones obviamente necesitan una planificación muy cuidadosa, ¿sí? Haciendo a la paciente muy, muy consciente también de qué es lo que se le propone y por qué se le propone. Y en estos casos, la comida que le crea problemas se consume en la primera parte de la sesión, dedicando el tiempo restante a ayudarle a identificar los pensamientos y las imágenes contraproducentes y manejar las alteraciones emocionales que da lugar después de haber consumido, ¿no? Que va a venir una serie de emociones, a lo mejor de culpa, de enojo, de malestar, generalmente, ¿no? Generalmente se requieren varias sesiones con diferentes tipos de comida en cada ocasión y en 3 sesiones se le propone o se le pone como tarea ingerir esos alimentos sin llegar a darse atracones o vomitar y sin romper un patrón regular de alimentación. Las anota como siempre en su registro diario de alimentación y después las revisamos con ellos en las sesiones. En esta etapa 2, en esta segunda etapa, la reestructuración cognitiva se vuelve bien importante. Durante la primera etapa hemos ayudado a los pacientes a captar, a identificar sus pensamientos problemáticos, anotándolos en una columna del registro diario de alimentación, analizarlos después de ver su relación con el modelo cognitivo de la bulimia nerviosa. Pero dada la importancia de los pensamientos y de las creencias en determinar las emociones y las conductas, en esta segunda etapa, lo que nos proponemos es que los pacientes aprendan a identificarlos con mayor claridad, a cuestionarlos, buscando evidencias a favor y en contra, y a buscar formas alternativas de ver las cosas de manera más conveniente. Es decir, ya no a que solo los identifique, sino a que se los cuestione y que empiece a modificarlos. Generalmente los procedimientos utilizados son similares a los que se describen en la terapia cognitiva de Beck para la depresión y la ansiedad, ¿sí? ¿De qué hablamos aquí? Pues de distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas típicas de la anorexia y de la bulimia han sido bien descritas por algunos autores y algunos ejemplos típicos de estas distorsiones cognitivas son, por ejemplo, la abstracción selectiva, ¿sí? En donde los pacientes basan una conclusión en detalles aislados, pero ignoran la evidencia contradictoria que puede ser incluso mucho más llamativa. Por ejemplo, un paciente puede decirse, la única forma en la que puedo tener autocontrol es a través de la comida. Si estoy delgado, pues entonces eso es maravilloso, eso es genial, ¿no? Otra de las distorsiones cognitivas que son bastante típicas en la bulimia es la de la sobregeneralización,
¿sí? Que consiste en sacar una regla general sobre la base de un suceso. Por ejemplo, cuando un paciente se dice, el mes pasado que comí con normalidad, no me sentía feliz. Así que aunque aprenda a comer bien, no me voy a sentir mejor, ¿no? O sea, generalizan a partir de una situación particular. Otra de las distorsiones es la magnificación, ¿sí? Esta sobreestimación del significado de un suceso no deseable. Generalmente aquí los hechos son como adornados con significados no apoyados por algo objetivo, ¿no? Si alguien me dice que he subido de peso, no lo voy a poder soportar. Hoy que nos reunimos en la reunión familiar, si alguien me dice que me ve más gordita, no lo voy a poder soportar. Si aumento 2 kilos, ya nunca podré utilizar un short, por ejemplo, ¿no? O sea, esa sobregeneralización que se hace. Otras distorsiones muy, muy específicas en ellos son los pensamientos de todo o nada. Si no tengo un control perfecto, lo perderé todo por completo, ¿no? Si aumento 1 kilo, también puedo aumentar 100, ¿no? Si aumento 1, puedo aumentar 100. Si no consigo hacer una dieta, todo va a ser catastrófico y no podré cumplir con nada. Las de distorsiones de personalización y autorreferencia también están muy presentes, ¿no? Cuando veo a alguien muy obeso, me imagino a mí misma con un aspecto similar, personalización, autorreferencia, ¿no? Me pongo nerviosa si otra persona se me queda viendo cuando como, ¿no? Si otra persona voltea donde yo estoy comiendo. Y bueno, una serie de distorsiones que generalmente han sido identificadas en pacientes con bulimia, hasta pensamientos supersticiosos o creencias en las relaciones de causa-efecto en situaciones que no tienen esa relación. Si como algo dulce, voy a engordar instantáneamente, ¿no? Como si fuera algo mágico. Si me como ese chocolate, entonces voy a explotar en ese momento, ¿no? Estos pensamientos, estas distorsiones están presentes continuamente y bueno, aquí se hace necesario identificar y hacer consciente que estos pensamientos problemáticos, pues entonces van generando todavía más problemas en el paciente. Hay que ponerles tareas para casa, eh, que es probable que le provoquen pensamientos problemáticos, ¿no? Como por ejemplo, pesarse una vez a la semana, tomar un alimento que resulta prohibido o con un contenido calórico. O sea, ese tipo de tareas puede provocar pensamientos problemáticos en automático, ¿no? Entonces hay que pedir a los pacientes que hagan el registro de pensamientos en circunstancias naturales, como por ejemplo cuando come más de la cuenta. Hay que de alguna manera provocar los pensamientos problemáticos, esos que surgieron en casa, pues bueno, esos pensamientos durante la sesión de terapia hay que provocarlos, ¿no? Por ejemplo, se le pide que imagine que alguien le dice que tiene un aspecto más saludable de lo habitual o que su apetito ha mejorado, que se imaginen poniéndose cierta ropa y sintiendo cómo esa ropa le aprieta o descubriendo que han aumentado de peso, ¿no? Y se le pide que analice y cuestione los pensamientos problemáticos. Este análisis, pues generalmente incluye varios pasos, ¿no? Incluye pasos como, por ejemplo, reducir o traducir el pensamiento a su esencia, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento de me veo gorda puede tener diferentes significados como tengo sobrepeso, me veo horrible, cualquier persona que me vea se va a dar cuenta que estoy obesa, ¿sí? Son tipos de pensamientos que van ocurriendo y entonces no sé, hay que buscar argumentos y evidencias lógicas y empíricas también que puedan poner en duda el pensamiento problemático, ¿sí? Hay pacientes que solamente han ganado unos gramos de peso, pero ellos lo equiparan con una obesidad inminente, ¿no? Me estoy volviendo obesa. Y allí se utiliza o el cuestionamiento socrático y se lleva a los pacientes a considerar cuestiones como, por ejemplo, en qué momento se empieza a estar obeso, ¿no? O sea, hay que llevarlos a debatir en qué momento se empieza a estar obeso. ¿Puede la obesidad conectarse
en una figura específica o en un peso específico, por ejemplo, en una cierta talla de ropa, estás aproximándote a esa talla o a esa figura, hay que ayudarle a que genere contraargumentos, ¿no? De alguna manera, contraargumentos para ello, que busque posibles errores en su razonamiento, como el pensamiento dicotómico, como la abstracción selectiva, como la sobregeneralización que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, en este punto sí resulta bastante útil el que los pacientes hagan debates socráticos, ¿sí? Aquí sí es importante ya hacerlo porque en esta segunda etapa ya buscamos que exista una reestructuración cognitiva como tal. Las técnicas utilizadas en la bulimia nerviosa para identificar y cuestionar los pensamientos, las creencias, las actitudes problemáticas, yo decía que se parecen ya un poco a las técnicas cognitivas que se utilizan en la ansiedad o depresión, ¿sí? Y es importante aquí que una vez que el paciente ya se acostumbró a examinar sus pensamientos problemáticos en las sesiones, se le pide que los practique, ¿no? Que practique estas mismas técnicas fuera de sesiones, anotando sus pensamientos en sus registros también, ¿no? Hay muchas creencias contraproducentes típicas de la bulimia, ¿no? Les decía, necesito estar delgada porque eso es equivalente a ser atractivo, a ser feliz, a ser exitoso, debo evitar a toda costa subir de peso porque eso sería un sinónimo de fracasar, de convertirme en una persona infeliz, cualquier cosa diferente al éxito total es un fracaso total, debo ser exigente conmigo mismo porque si no voy a ser débil e inútil, ¿no? Entonces, ese es el tipo de creencias que generalmente un paciente con bulimia pues empieza a experimentar, ¿sí? Cuando se examinan los pensamientos y las actitudes problemáticas, también es importante identificar las actitudes alternativas deseables. En general, como terapeutas, necesitamos animar al paciente a que adopte creencias y valores menos extremos y más flexibles. Por ejemplo, en lo que respecta al autocontrol, los pacientes pueden decidir que cierto grado de autocontrol es deseable, pero es contraproducente exigirse un autocontrol total en todas las esferas y durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ese punto hay que trabajarlo con ellos. Y en esta segunda etapa, fíjense que puede ocurrir algo también. Algunos pacientes se resisten a la reestructuración cognitiva. Usualmente esta resistencia surge del miedo a lo desconocido, de la creencia de que la terapia está empezando a ser intrusiva, está empezando a ser inaceptable y del temor que produce también ciertos aspectos que ahora son conscientes, ¿no? De los que ahora es consciente el paciente y empiezan a emerger al exterior. Esta resistencia a reestructurar cognitivamente es comprensible y la podemos abordar como una actitud contraproducente y la tratamos con los mismos métodos que cualquier otra. Usualmente esa resistencia disminuye después de una o dos sesiones, particularmente si el paciente se empieza a dar cuenta de los beneficios potenciales de la autoexploración de sus pensamientos. Una minoría de pacientes realmente parecen incapaces de llevar a cabo tareas cognitivas, ¿sí? Son muy pocos los pacientes que consideran que no es posible para ellos, que son incapaces de hacer tareas cognitivas. En algunos casos, no en todos, es importante identificar y poner a prueba hasta modificar otras distorsiones cognitivas no relacionadas directamente con los problemas de alimentación. Las más comunes que podemos encontrar son las que hacen referencia a la autoevaluación negativa, y otras que son frecuentes también son la falta de asertividad o el perfeccionismo extremo, ¿no? Entonces pudiera ser importante también trabajarlas. Hay que trabajar las distorsiones de la autoimagen corporal, y básicamente yo diría que son como el tipo de distorsiones que necesitan trabajarse. En esta segunda etapa también se vuelve necesario en algunos puntos el trabajar con
entrenamiento en resolución de problemas, ¿no? Un entrenamiento en resolución de problemas generalmente intenta ayudar al paciente a resolver las dificultades de la vida diaria. Son procesos lógicos que tienen varias etapas basadas básicamente en el sentido común, ¿no? Y se pide a los pacientes que practiquen este método de solución de problemas que consiste en la definición del problema, en la búsqueda de alternativas de solución, en evaluar posteriormente cada alternativa, en elegir una alternativa, en ponerla en práctica y evaluar el proceso completo, ¿no? Entonces, puede ser importante que se utilice en esta segunda etapa. En la gran mayoría de los casos, la segunda etapa produce una consolidación de las ganancias hechas en la primera etapa del tratamiento, ¿no? Los atracones se vuelven infrecuentes o incluso en algunos casos ya cesan por completos. Y quizá los pensamientos y las actitudes problemáticas hacia el peso y la figura empiezan a volverse menos dominantes que en otras ocasiones, ¿no? Ocasionalmente el progreso es como bastante rápido en esta etapa como para justificar un acortamiento del curso de tratamiento. Pero yo diría que el progreso no hay que juzgarlo solamente por las conductas. Es bastante posible que un paciente mejore en cuanto a las conductas, pero pudiera continuar con sus creencias problemáticas y mantener el mismo punto de vista cognitivo, pues mantendría el trastorno, ¿no? Entonces podría ser que el progreso fuera solo a corto plazo. Así que después de completar la segunda etapa, no se termina el tratamiento, sino que al contrario, hay que concluir e ir a la tercera etapa del tratamiento. En esta tercera etapa o etapa final ya del tratamiento, pues hay 3 entrevistas que ya aquí básicamente se realizan cada 15 días, ¿sí? Y el objetivo de esta etapa es asegurar que el progreso se mantenga después de la terapia, ¿sí? Que exista una preparación para las dificultades en el futuro o bien la prevención de recaídas. Con los pacientes que aún tienen algún síntoma, que son la mayoría y que se preocupan por la finalización del tratamiento, se les asegura que lo usual es que continúen mejorando después de acabar la terapia, ¿no? Y en esta etapa final hay que asegurarse de que las expectativas de un paciente son realistas. Muchos pacientes esperan no volver a comer en exceso, ni a vomitar, ni a usar laxantes, nunca, ¿sí? Esta expectativa necesita ser cuestionada porque les haría más vulnerables a reaccionar catastróficamente a cualquier pequeña recaída. ¿Por qué? Porque podrían ver cualquier comportamiento transitorio de este tipo como la evidencia de una recaída completa. Sí, eso podría ocurrir que lo vean como una recaída completa. Entonces, hay que aprender a diferenciar una caída, ¿sí? De una recaída. La visión del primer término, del de caída, es, pues reconoce la existencia como de cierto grado de deterioro, pero cuando hablamos de recaída es una muestra del pensamiento de todo o nada. ¿Sí? Si volvemos a hablar en términos de distorsiones cognitivas. Entonces, en esta última, durante esta etapa final del tratamiento, se les pide que consideren qué ingredientes terapéuticos les han sido más útiles, que preparen un conjunto de instrucciones por escrito para afrontar ocasiones futuras en las que sientan que su alimentación está empezando nuevamente a ser un problema. En la penúltima sesión se analiza todo esto de manera muy detallada y se acuerda un plan de mantenimiento en el que se bosqueja y se da forma a las medidas que el paciente debe tomar posteriormente. Lo lógico es esperar alguna recaída pequeña ocasional, ¿sí? El problema alimentario puede constituir algo así como el talón de Aquiles de un paciente, por lo cual su comida o su vómito pueden permanecer como reacciones o respuestas al estrés, ¿sí? Debe recordársele a estos pacientes que han desarrollado habilidades para manejar el problema alimentario a lo largo del tratamiento y que esas mismas habilidades pueden ser utilizadas si el problema surge de nuevo. Pues hay que revisar los registros, anotar cómo se han producido algunos retrocesos y sacar conclusiones de cómo pueden prevenirse recaídas. Con el mismo paciente trabajamos ese plan de recaídas.
recordarles los riesgos de hacer una dieta, de que puede caer en la tentación de volver a hacer en alguna ocasión futura, ¿sí? Por ejemplo, pues después de haber tenido un hijo, ¿sí? Y a lo mejor subido de peso, puede ser que caiga nuevamente en una situación de tentación, etcétera, ¿no? Entonces se van a analizar las indicaciones razonables para hacer una dieta y se admite que solo si hay un sobrepeso claro en comparación a su peso estándar o si existen razones médicas para hacerlo, es cuando nuevamente debe someterse a una dieta, ¿ok? Entonces, estas son las 3 etapas de trabajo en la terapia cognitivo-conductual de Fairmore para la bulimia nerviosa, y lo que seguiría pues es trabajar en una aplicación paso a paso también de un tratamiento para la obesidad. Pero si les parece, nos tomamos unos 5 minutos de receso para que ya nos vayamos con la recta final con el trabajo en obesidad. Y son las 11:11, a las 11:16 nos vemos nuevamente y nos vamos a esta última recta y a resolver dudas y preguntas. Nos vemos en Súper, un rato. maestra. Bien, Gracias. ya nos vemos.
Bien, ya estamos por aquí de regreso. Ahí está ya, no se ha activado mi cámara, pero ya estoy de nuevo. Y entonces vamos a dar paso al tratamiento para la obesidad, aunque como mencionaba en un principio, pues bueno, finalmente esta entidad no está clasificada dentro de los trastornos de la ingesta y la ingestión alimentaria, pues finalmente sí resulta que suele ser una condición a la que generalmente se acude en busca de terapia, ¿no? Y vamos a identificar que quizá definir el cuándo una persona es obesa no ha sido una cuestión fácil a lo largo del tiempo, aunque por lo menos a simple vista así parezca, ¿no? Que es fácil definir la obesidad. La obesidad básicamente a nivel clínico se define como el exceso de peso corporal, aunque en su definición más exacta sería la de exceso de grasa corporal, porque por ejemplo incluso es posible observar un atleta que puede tener exceso de peso, ¿sí? La razón de esta dificultad es que los métodos para medir la grasa corporal son indirectos, son complicados e incluso se sugiere que son poco prácticos. Además de que, bueno, parece que existe una buena correlación entre ambas medidas, ¿no? Entonces sí, nos encontramos con un primer elemento que la vuelve un tanto difícil y que pues es la definición de la misma. Hay algunas consideraciones importantes antes de que nos vayamos al tratamiento y es que, por ejemplo, la obesidad es un trastorno complejo en el que intervienen múltiples variables, tanto genéticas como biológicas, como psicológicas, comportamentales y también de carácter social. Para poder llevar a cabo una planificación adecuada del tratamiento, es necesario de alguna manera realizar o evaluar, perdón, hasta qué punto estas variables inciden en una persona y cuáles tienen mayor peso en el mantenimiento del mismo. Todo proceso evaluador generalmente tiene algunos objetivos básicos, ¿no? Establecer un diagnóstico funcional del problema que permita diferenciarlo de otros, ¿sí? Clasificarlo en distintos subgrupos si fuera necesario, realizar una evaluación funcional que nos indique qué variables principales están incidiendo en el problema y al mismo tiempo nos delimite en términos operacionales de manera que incidiendo en dichas variables entonces se pueda comprobar si efectivamente el problema queda resuelto, ¿no? Que llevar a cabo una evaluación continua de la eficacia del tratamiento que nos permita también comprobar si el análisis funcional en relación a este se ha implantado realmente de manera adecuada, ¿no? Y de esta forma diríamos pues que la evaluación no es un proceso cerrado, sino es un proceso que continúa a lo largo del tiempo. He marcado aquí dentro de las consideraciones importantes para este tratamiento el diagnóstico diferencial de la obesidad. En primer lugar, es necesario identificar a la obesidad como el principal problema que presenta el paciente. Es decir, un paciente puede estar ansioso o deprimido acerca del hecho de estar obeso, pero la ansiedad o depresión serían una consecuencia, no una causa del problema, ¿sí? Entonces, esos van a ser elementos bien importantes también con respecto a ciertas consideraciones. Con respecto al diagnóstico funcional de la obesidad, pues bueno, ya decía que la obesidad es un fenómeno complejo en el que intervienen muchos factores, factores diversos, y por esta razón es necesario determinar cuáles son más relevantes en un caso concreto y en función a ello, pues entonces sí, determinar la intervención más idónea, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues revisamos, bueno, observamos más bien algunos factores que pudieran ser etiológicos de la obesidad, ¿no? Biológicos y genéticos de aprendizaje, de estilo de vida relacionados con la actividad física, psicológicos, cognitivos e incluso los factores sociales, ¿no? Si habláramos de factores genéticos y biológicos, pues bueno, necesitaríamos como otro curso para profundizar en ellos porque se mantienen por lo menos dos teorías con respecto a la obesidad y a los factores genéticos y biológicos, ¿no? La teoría del punto fijo que nos señala la tendencia del organismo a mantener su peso enlenteciéndose el metabolismo si hay una restricción calórica o acelerándose si hay una ingesta con el fin de mantener ese peso. Y por otro lado, la teoría de la celularidad adiposa que distingue también entre obesos con células adiposas alargadas
por ejemplo, obesos con mayor número de células adiposas, ¿no? Que serían los hiperplásticos. Entonces, la exploración de los factores genéticos es muy, muy amplia, sin embargo, es importante que los consideremos dentro del abordaje terapéutico. Factores de aprendizaje se mencionan también como algunos factores importantes a considerar. Los primeros tratamientos conductuales se basaron precisamente en la idea de que la obesidad, al menos la que no tenía una etiología médica clara, era efecto de una causa única, el aprendizaje incorrecto de una serie de hábitos o conductas alimentarias distintas de las de los no obesos, ¿no? En concreto, se creía que el obeso ingería mayor cantidad de alimentos de manera más rápida y respondía más a estímulos externos asociados con la comida que a estímulos externos, internos de hambre, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha planteado el factor aprendizaje como un factor importante también. Y bueno, aunque sea de una forma un tanto simplista de expresar un complejo fenómeno fisiológico, puede decirse también que el peso corporal es una función de la energía consumida versus la energía gastada, ¿sí? Y ahí entra el estilo de vida relacionado con el ejercicio físico también, ¿no? Quizá el ejercicio físico es uno de los factores más importantes en el mantenimiento del peso perdido, ¿sí? Y es necesario una evaluación individualizada del estilo de vida en cuanto a la actividad física del propio paciente. Se mencionan también los factores psicológicos y cognitivos, y aunque en general se puede decir que una persona con obesidad no difiere psicológicamente de una persona no obesa, algunos estudios han encontrado que las personas con obesidad comen más que los no obesos cuando se encuentran enojados, deprimidos, ansiosos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también se ha empezado a considerar un subgrupo dentro de la obesidad, los obesos compulsivos, ¿no? Parece que en ellos factores emocionales representan los antecedentes principales de sus excesos alimentarios. Y factores sociales, como la última de las consideraciones, bueno, y es que decimos que es necesario indicar que la obesidad no es un problema individual, es un problema social. La sociedad actual promueve, por un lado, el aumento de peso, que hace, por ejemplo, favorece el sedentarismo, las comidas sociales, ¿no? Laborales, donde se abusa de la comida y de la bebida, el famoso picoteo entre comidas, por ejemplo, el consumo de productos que son altos en grasas y azúcares y que se promocionan a través de anuncios, de la publicidad así muy, muy llamativa, etcétera, ¿no? Entonces, pues se convierte también en un factor social. Los primeros tratamientos conductuales de la obesidad iban dirigidos a cambiar los hábitos alimentarios revisados en los factores de aprendizaje, con la idea de que el problema desaparecería si la persona con obesidad cambiaba sus hábitos y se comportaba como el no obeso, es decir, se aprendía a comer menos y más lentamente. Sin embargo, pues ya señalaba que los factores de aprendizaje pues no son los únicos, ¿no? Y tampoco pues son los que mantienen completamente a la obesidad. Quizá por esa razón no hayan resultado tan eficaces como se pensó en un principio, ¿no? Eh, hay, hay estudios que dicen que aunque la terapia conductual mantiene sus logros durante más tiempo que las dietas, parece también que solo lo consigue durante algún tiempo, volviéndose a recuperar después de ese tiempo, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto ocurre a nivel grupal, a nivel individual, incluso si hay personas que mantienen los logros y que siguen perdiendo peso, ¿no? Algunas de las generalidades de este plan paso a paso que vamos a ver ahora, por ejemplo, nos dicen que realmente la pretensión de seguir una guía de este tipo es orientarnos como clínicos a cómo llevar a cabo las sesiones con pacientes que presentan dicha problemática de obesidad.
Pero bueno, como siempre en las guías, pues no es una receta de cocina que al seguirla al pie de la letra va a dar los resultados que a lo mejor estábamos esperando como tal, ¿no? No somos técnicos, no trabajamos con máquinas eh, y bueno, y aunque la idea es que esto está pensado realmente para aplicar en grupo, ¿sí? Pues no debemos olvidar que cada uno de los miembros va a tener una propia ideología, una propia motivación, unos propios objetivos y una problemática en particular. Entonces, pues bueno, está dirigido generalmente a personas que necesiten perder menos de 20 kilos de peso eh, en una estructura de sesiones, de 12 sesiones a lo largo de 2 horas cada una de la sesión, en un formato grupal donde no haya más de 20 participantes, ¿no? Eh, las primeras de las 12 sesiones, pues generalmente decimos que son las sesiones de evaluación, por lo menos 3 sesiones de evaluación y el resto serán las sesiones de tratamiento. El tiempo de las sesiones de tratamiento se puede alargar de manera que su contenido se pueda dar en tantas sesiones como sea necesario, ¿sí? Según el progreso de grupo. Las sesiones de seguimiento, porque también se realizan al final, eh, se realizan atendiendo también a las necesidades de los participantes, en lugar de actuar sobre una base temporal fija, es decir, en lugar de pensarlas cada mes, más bien son en base a las necesidades de los participantes que pudieran surgir antes o después de cada mes, ¿no? Entonces, les decía, las sesiones suelen durar 2 horas y se recomiendan grupos que no sean muy numerosos. Por eso 20 quizás sería el número máximo de participantes. De ser posible, dirigido por 2 terapeutas, ¿sí? Las sesiones generalmente se dividen en 2 partes. La primera la realizan los terapeutas con todo el grupo y se estructura primero pesando a todos los participantes y anotando su peso en una tabla elaborada de manera que aparecen recogidos los nombres de los miembros del grupo y el peso que cada uno quiere alcanzar al final del programa, ¿sí? Y la otra parte de las sesiones, pues tiene que ver también con recoger las tareas de la semana anterior, con comentar en grupo los principales problemas encontrados y logros alcanzados, recordar lo más importante del contenido explicado en la sesión anterior y, bueno, enseñar los nuevos principios, ¿no? Vamos a irnos entonces al cómo quedan estructuradas y voy a ir mencionando cada una de las 12 sesiones con los objetivos que cada una de estas sesiones tiene. La primera sesión tiene como objetivo a cubrir, en un primer lugar, el conocimiento de los miembros del grupo entre sí, ¿no? Para que exista una buena relación de trabajo, una motivación de los participantes, la información acerca del problema de la obesidad y de qué factores pueden ser relevantes en cada caso concreto. Bien. Y ahí también uno de los objetivos a cubrir dentro de esta primera sesión, pues son la realización de los autorregistros principales. Lo primero que se discute en el grupo es el peso meta que uno quiere alcanzar. Tanto el peso actual como el peso a adquirir, ¿sí? Se van anotando y se van registrando semana a semana. El peso que va marcando la báscula cada semana se anota también. Y el peso meta se adapta a un peso razonable después de discutir en el grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces las expectativas de los pacientes pueden ser muy fuera de la realidad. Entonces, generalmente, el peso meta se adapta a un peso que resulte razonable después de haber sido discutido. Se comentan de manera general los distintos métodos para perder peso y de manera muy específica el programa
a seguir. Perdón, pero ahora sí, ya me atacó fuerte. Bien, entonces se van comentando, se pretende ir avanzando en la pérdida de peso de manera progresiva y estable, y se comentan los distintos factores también que pueden incidir en la obesidad y la importancia de ir evaluando de alguna manera cuáles de estos factores tienen más peso en su problema concreto. Para eso es necesario enseñar a los pacientes a realizar los autorregistros básicos, ¿no? El de la comida y el de la bebida y el del ejercicio físico. Serán dos autorregistros básicos que un paciente en tratamiento para obesidad necesite trabajar, el de comida y bebida y el del ejercicio físico. Para la realización de este primero, del de comida y bebida, incluso se puede sugerir proporcionar una tabla de calorías, ¿sí? Y es importante motivar al paciente para que haga sus registros, para que los utilice y los tome como conciencia de lo que se come y se aprenda también cuántas calorías es lo que está comiendo, ¿no? En la segunda sesión, decimos entonces que tiene como objetivo específico comenzar a evaluar la motivación para perder peso. Introducirlos en autorregistros cognitivos, comenzar el análisis funcional del problema, evaluar incluso a su compañero. Es importante que los participantes analicen las razones que les mueven a perder peso, ¿sí? ¿Qué es lo que los lleva a perder peso? Y se encuentren motivados a trabajar para conseguirlo. Si esto no se consigue durante el periodo de evaluación, es preferible que no pasen al tratamiento en ese momento, ¿sí? Los participantes empiezan a reflexionar sobre los beneficios y sacrificios que le ven al programa y lo van a ir reflejando en las sesiones, ¿no? Entonces es importante que evaluemos esa motivación que un paciente pudiera o no para perder el peso, ¿no? Eso va a ser un elemento bien importante también. ¿Qué trabajamos ahí, por ejemplo, con ellos? Generalmente es importante enseñar a los pacientes a realizar sus autorregistros, enseñarles, por lo tanto, el registro cognitivo ABC. Este registro lo van a realizar básicamente a dos niveles, sobre las situaciones que les llevan a comer y a tomar en exceso y sobre estas conductas, una vez realizadas, que en terapia racional emotiva es lo que llamamos, lo que se le conoce como el estrés del síntoma o la alteración emocional, ¿sí? Alteración emocional secundaria. Por ejemplo, o un ejemplo podría ser, me encuentro con unos amigos y me invitan a tomar y entonces me digo, no pasa nada, me siento preocupado y me tomo una copa, y como botanas con ello, ¿no? Y entonces, posteriormente, el pensamiento, la conducta fue, me tomo la bebida y me como la botana, me digo que no debería haberlo hecho, que tengo muy poca fuerza de voluntad, que nunca voy a cambiar, etcétera. Me siento culpable y entonces me tomo otras 2 copas más con 2 botanas más, ¿no? Entonces, es importante ayudar al paciente a que identifique realmente este registro sobre la alteración emocional secundaria, ¿no? Sobre el modelo ABC y cómo una cosa va conduciendo directamente a la otra. Entonces, esta segunda sesión evaluamos la motivación para perder peso y los introducimos en los registros cognitivos. La tercera sesión tiene como objetivo completar el análisis de la motivación, es decir, analizar los principales pensamientos negativos recogidos, completar el análisis funcional del problema, realizar un contrato conductual, ¿sí? Se analizan en este punto las distintas motivaciones para entrar en el programa corrigiendo razones incorrectas, como puede ser, por ejemplo, el querer perder peso para complacer a otra persona, el evitar las críticas sociales o llegar a ser un modelo, ¿sí? Entonces es importante corregirlo. Siempre existen motivaciones, pero a veces las motivaciones pueden ser disfuncionales. Y a eso se refiere este punto, ¿no? En el que necesitamos identificar si esa motivación
es funcional, es correcta o no. Además, se corrigen las expectativas incorrectas también que tienen que ver con el programa, como por ejemplo cuando piensa que van a pasar mucha hambre, que van a sacrificar mucho, o por el contrario, ¿no? Que no se va a esforzar nada, etcétera. Entonces, el peso se tiene que querer perder por uno mismo, ¿sí? Para sentirse mejor, más sano, para prevenir una obesidad mayor, por ejemplo, que eso sería un pensamiento completamente funcional. Los pensamientos negativos más frecuentes autorregistrados son, por ejemplo, los de los debería. Debo ser mejor en el ejercicio, debo perder peso todas las semanas, o bien existe otro pensamiento también muy frecuente que es el de todo o nada, ¿sí? No he resistido la tentación de probar los dulces, entonces ya no, ya perdí todo, así que qué más da que me los coma todos ahora sí, ¿no? De todo o nada. El fatalismo es otro elemento importante que puede ser detectado aquí. No creo que este tratamiento funcione. Sí, ya he intentado todo y no creo que este funcione. Las excusas también tienen que ser evaluadas de aquí. Mañana empezaré, sí, total, pues ya es viernes, viene el fin de semana, empiezo el lunes, ¿no? Eh, las sobrerealizaciones hay que evitarlas, nunca cumplo las dietas, ¿sí? Hay que evitar el horror, eh, no, es terrible cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Estos pensamientos irracionales deben ser cuestionados y cambiados a lo largo de las sesiones de tratamiento, ¿sí? Eso es bien importante. En esta tercera sesión, generalmente, por eso les decía que es válido utilizar otro terapeuta. Se divide el grupo en subgrupos de manera que cada participante pueda resumir la evaluación conductual realizada en función de sus autorregistros, es decir, que pueda comentar el tipo y la cantidad de comida y de bebida que ingiere, el tiempo aproximado que emplea en comer, el número de veces que come al cabo del día, los estímulos que se asocian con su conducta de comer, cuáles son las verbalizaciones, autoverbalizaciones negativas que le llevan a comer en exceso, qué motivación, qué objetivos con el programa, etcétera, ¿no? Finalmente, en esta sesión, los participantes firman un contrato conductual a través del cual se comprometen con la terapia, y que, bueno, que hay una serie de también de indicaciones si incumplen con el contrato. La ocasión anterior vimos algún modelo de contrato conductual, pues los contratos conductuales, nada más lo único que aclararía, pues que sean muy, muy específicos para que no haya como ambigüedad o confusión en la conducta que se está trabajando, ¿sí? En la cuarta sesión, pues tenemos también algunos objetivos específicos, como por ejemplo iniciar el control estimular, la educación nutricional, el incremento de la actividad física, el cuestionamiento de los debo y la motivación para aumentar la actividad física. Dentro del control estimular se empieza con los objetivos de fijarse un horario determinado para comer, hacer de 3 a 4 comidas organizadas, cambiar a lo mejor, o más bien comer en el mismo sitio sin realizar otras actividades, tal y como lo mencionaba para el caso de la bulimia, ¿no? No realizar otras actividades, no ver televisión, no estar utilizando el teléfono en ese momento. Y luego también se genera motivación para aumentar la actividad física, discutiendo con el grupo. Como este es un formato grupal, generalmente la discusión se hace así, dentro de ese formato, discutiendo, por ejemplo, cuáles son las principales ventajas de hacer ejercicio, que si es saludable para el organismo, que si aumenta el bienestar psicológico, etcétera, ¿no? Y se anima a seguir con el programa incrementando esa sensación de autoeficacia, ¿sí? El ejercicio ayuda a perder peso porque se incrementa el gasto energético, aumenta la belleza corporal, fortaleciendo la musculatura, etcétera. Todas las ventajas que los participantes pudieran suponer a partir de ello, ¿no? Tanto de las actividades de control estimular como de ejercicio físico de esta sesión y de las siguientes, es importante preregistrar como metas a conseguir durante cada semana
anotándose después en el mismo formato si realmente son llevadas a cabo, ¿no? A partir de esta cuarta sesión, pues hay que anotar cuáles son las metas con respecto al ejercicio y al control estimular y posteriormente si se han llevado o no a cabo. En la educación nutricional se discute sobre las calorías, el nivel óptimo de calorías diario, la relación entre energía consumida y energía gastada, el papel que esta relación tiene en el aumento de peso, por ejemplo, ¿no? Que son también elementos importantes. Y menciono aquí el cuestionamiento de los debo. ¿Por qué? Porque generalmente los debo, los debería, llevan a sentimientos disfuncionales de culpabilidad. Sí, generalmente, de hecho, se dice que dentro de las distorsiones cognitivas, esta justamente, la de los debo, los debería, pues resultan ser como las más tiranas. Entonces, estos llevan a sentimientos disfuncionales de culpabilidad y de abandono de los objetivos. Por lo tanto, aquí es importante enseñar al paciente a sustituirlos por preferencias, ¿sí? Preferiría estar más delgado, preferiría sentirme de esta manera, más que pensar en el debo o el debería. ¿Sí? Entonces aquí hay que enseñarlos a sustituir por preferías que conducen a sentimientos funcionales, sí de preocupación, pero que impulsan a perseverar en los objetivos e intentarlo de nuevo cuando no se consiguen, porque es algo deseable, porque es algo que preferiría, ¿no? Y por último, se les enseña en esta etapa formas asertivas de pedir a un compañero que les ayude con las tareas de la semana, utilizando a lo mejor frases claras y específicas, expresadas de manera positiva, negociando las peticiones, reforzando su ayuda, etcétera. Con respecto a la quinta sesión, pues esta también tiene como objetivos específicos el progreso en el control estimular, pero además la modificación del todo o nada y de las autodevaluaciones. En el control estimular se les enseña a los pacientes a discriminar entre hambre y apetito, ¿sí? De forma que su ingesta esté controlada por el hambre. Se llega al acuerdo de comprar siempre con una lista hecha y con el estómago lleno. Algunas de las pautas que ya veíamos para la bulimia, ¿sí? Después de haber comido y con una lista ya establecida. En esta condición también se preparan los alimentos, evitando los fritos, los precocinados, se les enseña cómo guardar la comida de manera que el acceso a ella no sea precisamente fácil, se involucra al compañero en la realización de algunas de estas tareas, se discute o en el grupo se discuten autoverbalizaciones negativas del tipo todo o nada, ¿no? Que tienen que ver con este pensamiento irracional de no he resistido la tentación de probarlo, entonces ya que más da, me lo como todo, ¿no? También se discuten las creencias irracionales sobre la autodevaluación, ¿no? Cuando la parte irracional dice no valgo nada para el deporte, no sé, cuando se empieza a devaluar la propia persona por la ineficacia, a lo mejor en el autocontrol. Y entonces se les enseña a autorreforzarse cuando consigan alcanzar esas metas, independientemente de que el logro no sea mayor, tal y como lo estaban esperando, ¿no? En la sexta sesión, pues entonces los objetivos específicos son empezar a controlar de manera específica la cantidad de comida, aumentar la actividad física, por ejemplo, caminar, ¿sí? A modificar el no puedo, fíjense, no puedo soportantis, ¿no? Soportantitis, o sea, ya no puedo soportarlo, y el fatalismo. En el control estimular se les enseña a los pacientes algunos tips o algunos trucos para controlar la cantidad de comida, por ejemplo, utilizar platos pequeños, servirse una sola vez, no comer de fuentes comunes que están al centro de la mesa, dejar un poco de comida en el plato, levantarse y limpiar la mesa cuando se termine de comer. Pero también se incrementa, por ejemplo, la cantidad de tiempo caminando, y bueno, y se proporcionan los medios para convertirlo en algo agradable, ¿no? No en una obligación. Se intenta incorporar al compañero, a la familia, a los amigos, etcétera, en la realización de estas tareas, ¿sí? Y de nuevo se cuestionan creencias irracionales como el no puedo soportantitis, ¿no? O sea, no puedo soportar no comer el pastel que deseo. Y ahí hay que sobreponerse a la parte racional
con preguntas. No lo puedo soportar. ¿Quién lo dice? Caigo muerto si no me lo como realmente, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, ahí el paciente tiene que llegar a la conclusión de, bueno, no es que no puedo, ¿no? Lo que ocurre es que es molesto, es que es desagradable no tener lo que quiero, pero por supuesto que puedo elegir no comerlo, ¿no? Y lo puedo soportar. Ese es el punto en el que hay que llegar con el paciente, ¿no? O incluso con el fatalismo, donde la parte irracional le dice, esto no va a dar resultado. Pero la parte racional, que es a la que hay que enseñarlo, pues le dice, ¿y cómo puedo saberlo, no? O sea, ¿cómo podría saber que no puedo, que esto no va a dar resultado? Necesito darle una oportunidad, ¿no? Hay frases que se utilizan en la terapia racional emotiva, por ejemplo, donde dicen, busca en el universo la evidencia de las cosas que te dices, donde está escrito que esto no va a funcionar, donde está escrito que no lo vas a poder soportar, donde está escrito aquello, ¿no? Con la finalidad de llegar a la conclusión, no está escrito en ningún lado, es mi pensamiento el que lo dice, ¿no? La séptima sesión tiene un objetivo fundamental, la educación nutricional, con el fin de cambiar el estilo de comer y el cambio de vida sedentaria por uno de una vida más activa, ¿no? Gran parte de la sesión se dedica a la educación nutricional. Y aquí, si bien no se pretende implantar una dieta alimenticia estricta, sino más bien orientar a los participantes, orientar a los pacientes en principios nutritivos para que coman de forma más equilibrada, ¿sí? Quizá para que puedan bajar su consumo calórico, pero nunca más allá del consumo permitido para un hombre y una mujer. ¿Sí? Es decir, no se debe perder más de 1 kilo semanal. Lo que se busca es enseñar a distribuir esas calorías de forma equilibrada entre los distintos grupos nutricionales con la idea de que el primer requisito sea tener una alimentación sana, ¿sí? Entonces, aquí es recomendable que un paciente pueda comer de todo, pero de manera equilibrada, que pueda reducir al máximo el consumo de grasa, sobre todo las polisaturadas, que quizá es de alguna manera la que haya que sustituir y, bueno, pedirles que ocasionalmente puedan permitirse ciertos productos, a lo mejor derivados de, no sé, de la pastelería, de la heladería, de todo lo que termina con IA y que generalmente son como los alimentos prohibidos, ¿no? Entonces se recomienda también tomar cada vez más fibra que proceda de las frutas, de las verduras, etcétera, ¿no? Y ahí, pues no es desestimado en ningún momento en esta educación nutricional algo como lo que nos decía anteriormente Abigail, pues poder hacer la inclusión también de la persona experta en este punto y experta en esta área. La octava sesión tiene por lo menos dos objetivos importantes. El primero es el cambio de estilo de comer de rápido a lento, ¿sí? Y además de ello, de este cambio de estilo de comer de rápido a lento, pensaríamos también en la modificación de las excusas y la sobregeneralización que generalmente están presentes. Comer rápido tiene dos desventajas fundamentales. Número uno, que los alimentos que se están ingiriendo tardan más tiempo en ser absorbidos y por lo tanto la sensación de hambre tarda más en desaparecer. Y número dos, pues que no da tiempo a saborear y a disfrutar la comida. La idea es hacer del acto de comer algo agradable, ¿sí? Algo agradable, algo que se pueda disfrutar. Y también ahí se sugieren pequeños trucos que se van a enseñar, como por ejemplo, comer pedazos pequeños o llevarse trozos pequeños a la boca, no repetir esa operación, es decir, no llevar otro pedazo de alimento mientras no se haya eliminado completamente el primero. Cuando ya no se tiene absolutamente nada en la boca, entonces es cuando hay que introducir el segundo pedazo de alimento, masticar despacio, disfrutar de la comida, comer en compañía, platicar entre bocados, ¿sí? Tener un compañero puede ser bastante útil para este truco o este tip. También es importante, por ejemplo, empezar la comida con una ensalada para disminuir el apetito.
También es recomendable a lo mejor tomar agua antes de comer y no durante las comidas, ya que el alimento seco provoca una mayor sensación de saciedad, aunque esto puede ser opcional, ¿no? Si es que interfiere con el gusto de la comida. Y hay algunos, como les decía, algunos trucos que se pueden enseñar al paciente para que entonces pueda ir cambiando ese estilo de comer de rápido a lento, ¿no? También se enseña a sustituir las excusas. Ahí, por ejemplo, la parte irracional generalmente dice, ay, pues, ¿qué más da? Total, un pastel, si me como un pastel no pasa nada, ¿no? Y la parte racional, entonces, que es la que debe entrar, podría decir, pues sí pasa que ingieres muchas calorías, que luego te cuesta mucho trabajo perder, y además es posible que te relajes tanto con ese pensamiento que entonces te vas a comer más de uno, ¿no? Entonces es importante también trabajar con ellos este tipo de excusas y sobre todo pues las sobregeneralizaciones. ¿Okay? En la sesión número 9, pues aquí le llaman los autores que el objetivo específico es la modificación del tremendismo, ¿no? O sea, aprendiendo estrategias para cuando uno come fuera, para programar el ejercicio físico. Ahí, por ejemplo, se discuten estrategias para, desarraigar esa idea irracional del tremendismo, de pensar en las situaciones como algo tremendo, horrible, catastrófico. Es horrible, es tremendo no haber perdido esta semana peso después de que me sacrifiqué tanto, ¿no? Y la parte racional tendría que entrar diciendo, pues, ¿dónde está el horror? ¿Dónde está el terror? ¿Por qué habría de ser tan terrible o tan catastrófico? ¿Es solo malo? ¿Sí? ¿O no es todo bueno, pero no es una catástrofe, ¿no? Entonces, o incluso la parte racional podría decir, ya después de la primera semana, el peso se pierde más lentamente, voy a perseverar, además me he sentido bien conmigo mismo haciendo las tareas, ¿no? Y pensar que ese también es un objetivo. Entonces, la modificación del tremendismo se vuelve importante aquí, porque ya les decía, pues que generalmente las distorsiones cognitivas van a estar presentes a lo largo del tiempo. En una 10ª sesión, se pretende aprender a romper cadenas conductuales, utilizando para ello todas las técnicas cognitivo-conductuales aprendidas hasta el momento. Es decir, se enseña a los pacientes qué es una cadena conductual, aprenden a discriminar qué conductas y pensamientos han ido actuando como distintos eslabones que conducen a una conducta final determinada. Por ejemplo, vamos a analizar las distintas conductas y pensamientos que pueden llevar a la siguiente situación. Imagínate que después de haberte quedado un fin de semana completo en casa para estudiar, terminaste estudiando muy poco y terminaste una caja completa de chocolates, ¿no? ¿Qué conductas, sentimientos y pensamientos te han llevado a esto? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? ¿Cómo una cosa fue llevando a la otra, sí? Y entonces a partir de ese momento se presenta o se representa la cadena conductual con cada uno de esos eslabones. Y por lo tanto, ya una vez que el paciente ha aprendido a representar cadenas conductuales con sus propios ejemplos, se generan estrategias cognitivo-conductuales para romper todos y cada uno de los eslabones, haciendo como muy enfático la importancia de romperlos lo antes posible en la cadena para no llegar a la conducta final, ¿sí? Se les pide como tarea para la casa el hecho de realizar preregistros y registros de cadenas conductuales, ¿no? Los registros los hacen solamente cuando ocurren las conductas finales, no, perdón, los registros se hacen no solo cuando ocurren las conductas finales, sino también como una forma de prevenir que vayan a ocurrir. Y entonces escriben posibles situaciones de alto riesgo, situaciones que los llevarían a transgredir sus objetivos, posibles estrategias para romper la cadena lo antes posible, ¿no? Entonces, primero necesitan aprender cómo se forma una cadena conductual para poder preverla con anticipación y romperla en el momento en el que se presente.
Las últimas 2 sesiones, pues consisten en la número 11, consiste en aprender a evitar las caídas y o bien hacerles frente cuando se produzcan. Tanto esta penúltima sesión como la siguiente sirven de preparación para que en el seguimiento no se pierdan los logros adquiridos, ¿sí? Aquí también, igual que mencioné en el caso de la bulimia, se explica la diferencia entre caída y recaída, ¿sí? Y bueno, y la pérdida total de lo conseguido en todo caso. Las caídas son transgresiones concretas, inevitables, algunas de las cuales ocurrieron incluso a lo largo del tratamiento. Y se debe procurar tener las menos posibles, por lo tanto, saber manejar las cadenas conductuales, pues nos va a ayudar bastante, ¿no? ¿Qué ocurre en esta sesión número 11? Generalmente se diseñan las estrategias de ruptura de los eslabones que se les ocurra, seleccionando posteriormente lo que les resulte más fácil y útil, y una vez que las llevan a la práctica, se evalúa si ese plan funciona, y de ser así, se aplican las estrategias que de alguna manera le van a ayudar al paciente a hacer frente a las caídas para evitar que se conviertan en recaídas. Las estrategias para hacer frente a las caídas, sí, ahora te lo digo, Abigail. Las estrategias que se utilizan generalmente para hacer frente a las caídas son distanciarse de la escena y evaluar objetivamente qué elementos han fallado, ¿sí? Y qué habría que hacer la próxima vez. La siguiente estrategia sería identificar las creencias irracionales y sustituirlas por creencias racionales, con énfasis particular en las que lleven a sentimientos de culpa. La siguiente estrategia sería recordar los progresos, no los fracasos, ¿sí? La siguiente sería volver a utilizar las técnicas de solución de problemas. La siguiente sería saltar a la acción una vez que se ha decidido qué es lo que se va a hacer, llevarlo a la práctica lo antes posible. Otra estrategia para hacer frente a las caídas, pues es pedir ayuda al compañero y al grupo solicitando un apoyo generalmente, ¿no? Entonces, es importante que el paciente tenga en clase estrategias que puede utilizar en todo momento, porque en esas estrategias se va a basar, ¿sí? Necesita identificar todas las estrategias en la ruptura de eslabones, ¿no? Abigail, creo que fue Abigail, me preguntaste, ¿quién me preguntó? Sí, fui yo, maestra. Sí, gracias. Bueno, generalmente cuando pensamos en una caída o algo que se conoce también como desliz, es un punto en el que se pierde la estrategia, pero se recupera posteriormente. Generalmente el caso de la recaída es la vuelta a un estilo de vida anterior. ¿Sí? La recaída es la vuelta a un estilo de vida anterior. En una caída puede ser que a lo mejor el paciente le resulte difícil la modificación de un cierto reestructuración cognitiva. Sin embargo, no se pierde toda la cadena de estrategias que ya se habían obtenido anteriormente. Entonces, básicamente, cuando ya hablamos de una recaída, hablamos de un regreso al punto de vida anterior, al tipo de alimentación, etcétera. Mientras que una caída puede ser la ruptura o la inflexión, la ruptura de una regla, básicamente. De una regla como tal, de una regla impuesta por él mismo, ¿no? Bien. Y, no, de nada. Y tenemos que en la última sesión, pues los objetivos diríamos que son iguales que los de la sesión anterior, ¿no? Prepararse para terminar el programa y trabajar para que los hábitos adquiridos sean permanentes. Se identifican aquí posibles miedos al finalizar el programa, se discuten en grupo las posibles creencias irracionales que pudieran ser las que mantienen este problema. ¿Qué más se hace en una sesión final? Se evalúa y se discute el grado de satisfacción con respecto a los logros que han obtenido, y casi diría que la totalidad de la sesión se dedica a revisar los preregistros realizados de planes de acción,
¿sí? Ante posibles situaciones futuras de alto riesgo. Esa última sesión se dedica a ello, ¿no? A identificar todo lo que ya se registró previamente como un plan de acción ante alguna situación de riesgo futura. Aquí básicamente se enfatizan 4 elementos claves para que los hábitos aprendidos sean permanentes. Y uno de ellos es continuar practicando lo aprendido. ¿Sí? Se enfatiza esto. ¿Qué más se enfatiza? Además de ello, estar alerta ante las posibles situaciones de alto riesgo. Estar alerta, ser observadores, autoobservadores de esa situación y utilizar, bueno, en ellas las técnicas de solución de problemas. La siguiente sería hacer ejercicio regularmente, marcándose un tiempo para ello, o sea, teniendo un plan a seguir. No es hacer ejercicio, pero cuando quiera, cuando se me ocurra. Alguien me decía el otro día, pues es que me inscribí al gimnasio y lo pago y estoy llegando más o menos 3 veces, y yo me quedé pensando, si hubo 3 veces a la semana, no vamos tan mal, ¿no? Y me dice, pues como 3 veces al mes y no sé qué. Bueno, no, o sea, aquí tiene que ser realmente algo planificado, ¿no? Marcándose un tiempo para hacer ejercicio y aprender a no castigarse nunca por las caídas, utilizándolas como buenas oportunidades de aprendizaje. Si de todas maneras hubiera una recaída, entonces hay que trabajarla lo antes posible, repasando lo aprendido en el programa, pidiendo ayuda a los compañeros, a otros participantes del programa, solicitando con el terapeuta sesiones que se consideran como sesiones de reaprendizaje, ¿sí? Y bueno, ahí se planifican sesiones de seguimiento, aproximadamente cada 20 o 30 días inicialmente, pues distanciándose poco a poco según la evolución de los participantes, ¿no? Entonces, pues sí es un programa estructurado en este sentido que requiere, sobre todo, como ven ustedes, un trabajo intenso tanto en educación nutricional como en reeducación de los pensamientos, ¿no? De contrastar constantemente el pensamiento irracional con el pensamiento racional, con ese pensamiento alternativo que si ellos como pacientes han aprendido a identificar bien una cadena, como decía, los eslabones de la cadena, pues se pueden dar cuenta que entonces al modificar uno de los eslabones de la cadena, que sería el pensamiento, pues entonces es posible modificar el resto de los eslabones, ¿no? Que serían entonces la emoción y por lo tanto la conducta. ¿Okay? Hasta aquí el tema, y si hay alguna pregunta, si hay dudas, pues bueno, este sería el momento para que las vayamos resolviendo. Adelante, Laura. ¿Qué tal? Buenos días, profesora. Mire, mi duda es como lo que decía, ¿no? De los pacientes en el aspecto de que te comentan de ir a hacer ejercicio y todas estas cosas, ¿no? Ahí, ¿cómo podríamos hacer lo que es la reestructuración cognitiva con ellos? En que a lo mejor no, podría ser a través de los registros, de pensamientos, ¿no? Pero más bien, ¿cómo le plantearé la pregunta? ¿Cómo poderlos apoyar en que ellos realmente tomen la decisión de asistir, o sea, de hacer un cambio por ellos? Porque muchas veces llegan con nosotros los psicoterapeutas pensando que casi nosotros somos los que vamos a hacer la chamba por ellos. Entonces, a mí ahí me surge como el cómo poder yo motivar al paciente o a la paciente a que sí haga y vaya a lo que es hacer tanto el gimnasio como ir a realmente también con el nutriólogo y que no le cause esa como distorsión de ya me va a pesar y si ya subí y si esto y si el otro, o sea, como irle reduciendo eso. ¿Cómo lo podría hacer o cómo le podría yo apoyar al paciente? Bien, creo que ahí Parece que se trabó un un poco, elemento que yo doctora. mencionaba casi al principio, ¿no? Cuando decía que si bien todas las relaciones terapéuticas. Sí, ya se escucha Ahí bien, sí me ya se escuchan escucha. bien. Ok.
Bueno, perfecto. Entonces, bueno, decía que allí tiene que ver con un punto que mencionaba al principio, que hace referencia a la relación terapéutica, porque efectivamente este tipo de paciente incluso es mucho más vulnerable, mucho más susceptible a la crítica, ¿no? Que otro grupo de pacientes. La motivación es un aspecto importante. Sin embargo, cuando estaba hablando de la bulimia, por ejemplo, mencionaba que anterior a las sesiones 3 a 8, si no se habían logrado ciertos elementos de los pasos anteriores, ¿sí? Si un paciente no se adhería, etcétera, pues muy probablemente tuviéramos que cambiar a otra forma de tratamiento. Y a veces así ocurre. Yo siempre digo que hay candidatos para cada tipo de tratamiento, que no todos a lo mejor podemos someternos a cierto tipo de tratamiento por diferentes razones. Y la motivación es una de ellas, ¿no? La motivación es muy importante. Si bien sabemos que generalmente una persona que desea un cambio en su vida tiene que quererlo realmente, tiene que sentirlo, pues en este caso es todavía mucho más evidente, ¿no? Creo que una forma de poder ayudar nosotros al paciente es tener la información precisa, es haber realizado una evaluación precisa del paciente para poder entonces dar una información directa y precisa hacia ese caso en particular. A veces somos muy dados, sobre todo con este tipo de planteamientos como el que hago hoy para la bulimia o para la obesidad o como el que hice la semana pasada para la anorexia, que son manuales, que son guías. Entonces somos muy dados pues es que así dice la guía y seguimos, ¿no? Sin embargo, cada paciente es completamente diferente y entonces en función a ello tenemos que trabajar la motivación. Necesitamos primero nosotros estar como muy actualizados en la información que vamos a dar al paciente y hacer mucho énfasis sobre todo en la comprensión del modelo ABC. Todo eso que ahora me decías, y si a lo mejor dice que va al gimnasio pero no va, o que no sé, o dice que tuvo mucho trabajo y no fue, todo eso es lo que trabajaba ahorita esta guía de obesidad, o sea, las excusas. ¿Sí? Hay muchas que son excusas y que el propio paciente se va poniendo y se va autoimponiendo a lo largo del tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer para volver a motivar es ayudarlo a identificar ese círculo vicioso que lo lleva entonces a volver a caer en lo mismo, ¿no? Pues como no me da tiempo, pues como no puedo ir a hacer ejercicio, pues como no tengo dinero para pagar el gimnasio porque ya pago a la nutrióloga y a la psicóloga, pues entonces ya no puedo ir al gimnasio y entonces ya me voy a quedar así todo el tiempo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo allí tiene que ver con tener la información adecuada para ese paciente en particular y poder motivarlo entonces para que se vaya adhiriendo a un tratamiento. Es quizá uno de los trastornos de la conducta alimentaria, son quizá uno de los trastornos en los que es más difícil conseguir la motivación, ¿sí? Más difícil conseguir la motivación del paciente, pero no es algo que resulte imposible y creo que ese es otro elemento que puede ayudar mucho al paciente, utilizar la evidencia que ya se tiene. Es cierto que resulta difícil, es cierto que suena descabellado o disparatado de repente, sin embargo, tal porcentaje de población se ha beneficiado de esto. Tantas personas, o sea, creo que tenemos que llegar con muchos pacientes a la parte de los argumentos y argumentos que estén basados realmente en evidencia. Y eso es algo que generalmente puede enganchar a un paciente. Ok, sí, perfecto. Muchas gracias por la explicación. De nada, Laura. Luisa, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo solamente quería hacer un comentario con respecto a esta parte que comentaba Laura sobre la parte de que los pacientes les cuesta trabajo iniciar o darle seguimiento a la parte del gimnasio. Yo en lo particular es algo que a mí me pegó mucho. Me costó mucho trabajo integrarme, pero fue más que nada por el estar, yo identificaba que tenía ideas irracionales, pero era con respecto a lo que yo pensaba que iba a pasar. Nunca había ido al gimnasio, entonces yo me imaginaba un montón de cosas y tuve que estar trabajando con esas ideas y poderlas, estarme yo mismo confrontando a ellas mismas. Ya al momento de ir fue completamente diferente. Entonces,
uno teniendo las herramientas y poderlo realizar, o sea, viéndolo ahora del lado del paciente, que muchas veces esa parte no lo dice, porque yo lo trabajaba también con mi psicóloga y esa parte nunca la tocamos, porque yo decía, no, es que no quiero ir y no voy, pero realmente yo estaba consciente de que había algo atrás de todo esto que era parte de mis distorsiones cognitivas y las tuve que estar trabajando de forma independiente. Exacto, excelente. Gracias por ampliar el punto y sobre todo por compartir tu experiencia también, Luisa. Bien. Muy bien, no sé si hay algo más. Parece que no, parece que hemos terminado este domingo. Muchas gracias por la ponencia, doctora Claudia. Muy enriquecedor. Muchas gracias por todo. No, al contrario, Dulce, y gracias realmente a todos quienes están, porque finalmente creo que el hecho de que aún y en domingo y tempranito estemos buscando conocer, enriquecernos, porque finalmente, pues bueno, hay experiencias también que cada quien va contando desde sus propias trincheras a nivel personal, a nivel profesional, etcétera. Eso nos va enriqueciendo y creo que la finalidad de todo esto tiene que ser esa precisamente, ¿no? El tener cada vez más herramientas para poder ayudar a los pacientes, a las personas que se acercan a nosotros. Entonces yo al contrario, siempre quedo mucho más agradecida de las personas que vienen a los cursos porque creo que estamos en la misma sintonía. Así es, maestra. Y además siempre sus ponencias son muy enriquecedoras. La verdad que Te agradezco. en la práctica clínica, pues sí he tomado varios con usted y pues sí me han ayudado bastante. Te agradezco muchísimo, mucho el comentario y pues eso me hace seguir esforzándome también, seguir estudiando y todo y sobre todo, pues bueno, eso, estar aquí en domingo. De repente es el día, realmente son las horas que me quedan libres porque no voy a contar hoy la historia de mi vida, pero todos los días estoy trabajando intensamente, ¿no? Entonces el domingo, este es mi descanso realmente, ¿no? Entonces me levanto así como, ya, es el día del curso. Pero muy bien, pero eso me enriquece mucho y lo agradezco. Muy bien. Felicidades, maestra. Gracias a ustedes. Muy bien, pues creo que terminamos entonces. No sé si por ahí anda el psicólogo Carlos. Sí. Antes de finalizar, solamente les recuerdo que la información sobre la grabación de la clase se les va a mandar a través del grupo de WhatsApp. La presentación y los materiales se les van a mandar durante el día al correo que nos proporcionaron y las constancias del curso se les van a mandar durante la semana. Para finalizar, les recuerdo que tenemos más cursos disponibles. Si les interesa alguno, no duden en mandarnos un mensajito por el grupo o por Facebook o por WhatsApp, como ustedes gusten. Y pues muchas gracias a todos por confiar en nosotros, por participar el día de hoy en la sesión y que tengan bonita tarde. Nos vemos en la próxima. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Feliz Navidad, Hasta domingo nos vamos a ver seguramente. Feliz Navidad. Hasta el año, así que pasen una linda Navidad, mucho éxito en el año que está a punto de iniciar en poquitos días. Nos vemos el próximo año. Gracias. Feliz Navidad y año Gracias. nuevo. Nos vemos. Adiós. Bye.